Los dueños del negocio. El fútbol argentino está cada vez sumergido en una espiral de decadencia absurda por parte de Claudio Fabián el Chiqui Tapia. Pero estas son apreciaciones, cosas que diré e información que te iré contando a lo largo del video. Si te gusta este contenido, por favor te invito a que me sigas en todas mis redes como Max Periodista y que nos veas en los streams. Estamos tanto en vivo como en Twitch como en Kik. Claudio Fabián Tapia llega a hacerse cargo de la AFA después de su paso por el SEAMSE, en una presidencia algo dudosa, en esa lucha, en ese fanático 38-38, y una presidencia que hasta el 2022 te diría que era voluble. No era lo mejor, tampoco era lo peor, pero subsistía. A ver, después del 2022, y creo que lo que enarbola todo en el camino del 2019 hasta finales del 2022, construye una constitución llamada Mundial Tapia. ¿Por qué muchos atribuimos o atribuyen que Chiqui Tapia ganó el Mundial? Porque el Chiqui se puso primero por delante en el esquema, siendo que muchos colegas comunicadores se jactaban atacando constantemente a la selección argentina. Y cuando digo constantemente, es constantemente. Medios como ESPN o Teis Sports, donde los periodistas trabajan con un sueldo más abultado, atacaron sin previo aviso a Lionel Scaloni en su primera etapa en la selección. Una selección que venía sin nombres viejos, sin grandes referentes. ¿Pero por qué fue atacado? Bien se sabe y los rumores se cuentan de que había 3 técnicos que todo el grupo mediático quería. El número 1 y el mejor apuntados por todos era Marcelo Gallardo, sí, el técnico ganador de River Plate, que hoy tal vez en el 2025 no está teniendo un buen momento. En el 2019 venía de ganar la final de la Copa Libertadores ante Boca, un clásico rival, un 2019 que después lo perdió con Flamengo, pero verdaderamente venía con un River potente. Yéndonos para tierras europeas, hablamos con Mauricio Pochettino, uno de los grandes técnicos argentinos que estaba teniendo renombre en el Tottenham, lugar en el PSG, y lo mismo con el estandarte que lleva años instalado en el Atlético de Madrid. Sí, el Cholo Simeone. Muchos medios y muchos colegas atacaron sin mediar palabra todo el tiempo, y es más, muchos aseguraron que preferían perder la Copa América o el Mundial y no que lo gane Scaloni con la selección. En eso nace el Chiqui Tapia, el Chiqui se refuerza y desde el 2020, yo te diría tal vez desde el 2020, 2022 fue rumorioso, pero después de la pandemia empezó todo el problema. Pero empecemos a contar cómo empiezan los problemas. 2020 empieza la pandemia contra el COVID. Lamentablemente muchos tuvimos que quedarnos en casa, con pocos momentos para salir, y por motivo de eso, porque no se pudieron vender entradas, por la caída económica en los encuentros del fútbol, la AFA había determinado cancelar los descensos. Ojo, no quiero ser malo, pero sí hay que aclarar una cosa. Uno de los que estaba cerca del descenso era el Club Atlético Gimnasia. Y uno diría, ¿cuál es el problema, Max? Es que Gimnasia en ese momento estaba siendo dirigido por el ídolo más grande del fútbol argentino. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. ¿Coincidencias? No lo creo, diría mi amigo el profesor de Flash. Cosas que fueron pasando a lo largo del fútbol. Uno pensaría y entendíamos de que bueno, listo, después de la pandemia todo volvería y se haría un buen borrón y reinicio. Verdaderamente hasta que se estabilizó, porque supuestamente Tapia declaró que la economía todavía estaba muy fluctuada, hacer descender a otros clubes era muy difícil y golpeaba duro con su economía, en un ascenso brutal en donde ascendieron Deportivo Riestra, donde ascendió Barracas. Eso ya lo vamos a tocar en un momento. Una pelea en donde muchos ascienden y muchos bajan. Una pelea en donde hoy aparentemente podría haber otro significado en el ascenso. Que lo decimos. Hoy yéndonos al 2025 está ascendiendo a la primera división Deportivo Madryn, equipo que se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn, equipo que está presidido por su presidente Sastre, los hermanos Sastre. Uno lleva más de 4 mandatos siendo intendente del municipio de Puerto Madryn y el otro quien fue vicegobernador de Chubut. La verdad nos empiezan a sonar cosas raras. Más allá también de la cartilla oficial que sacó Puerto Madryn
desde el municipio para cobrar un impuesto a los habitantes en donde se les cobra para pagarle a la AFA. Sí, se le paga a los veedores de la AFA y a los árbitros para aliviar el costo a la ciudad, al municipio de Puerto Madryn. Un beneficio que también le vendrá bien a Puerto Madryn, porque en lo largo de este año, Claudio el Chiquitapia apeló y volvió la vuelta de visitantes, pero esto solo depende de los clubes. ¿A qué nos referimos con esto? Es que cada club tomará la potestad de que si realmente quiere visitantes o no. ¿Por qué? Porque hay clubes como el Club Atlético Boca Juniors, el Club Atlético River Plate, el Club Atlético Racing o Independiente, y en casos también nombrar a San Lorenzo, parte del equipo de los 5 grandes, lo mismo yéndonos para la zona de Rosario, Rosario Central, Newell's, equipos que llenan la cancha en su totalidad y es más, sus canchas les quedan chicas. Más allá de que tal vez River Plate es el equipo con la cancha más grande en el país, su cancha todavía le sigue quedando chica, y ni hablar de Boca Juniors. Boca, que es el club más grande del país, que tiene una capacidad básicamente para llenar media cancha, medio millón de país, y lamentablemente no se puede porque la cancha todavía no tiene la infraestructura necesaria. Pero es ahí donde empieza el ruido. Pero equipos como Puerto Madryn, como Riestra, como Barracas, le viene bien los visitantes. ¿Por qué? Porque su tasa de grupo de socios no es tan alta. Entonces, otorgarle un precio y un cupo a los visitantes y ese valor darlo a otro precio, no es lo mismo cobrarte una entrada 5 caramelos que la entrada 25 caramelos. Son cosas que mucho va a cambiar en este fútbol. Y uno diría, Max, ¿por qué decís que están las SAD encubiertas? ¿Por qué decís que el Chiqui ataca a eso? El Chiqui está en un movimiento bastante raro. Podemos definir la presidencia de Barracas, presidiado por el hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, Matías Tapia, hijo del Chiqui Tapia, es el presidente del Club Atlético Barracas, el cual tiene el nombre de Club Atlético Chiqui Tapia. Se llama Estadio Fabián Tapia, en el Estadio Fabián Tapia. Son cosas que nos hacen ruido. Un Deportivo Riestra que todavía sigue haciendo ruido con una cancha que, para estar en primera división, en mi opinión, siento que está muy por debajo de encima de las demás canchas del fútbol argentino. Un Deportivo Riestra, esto es una verdad y hace ruido, no vende merchandising. A ver, sí vende algunos objetos de merchandising, pero las remeras de los jugadores, las que vienen con algún nombre de un jugador, ya sea Arce, el arquero de Riestra, o muchos más, no las podés conseguir en ninguna tienda oficial de deportes. ¿Por qué? Porque se dice de que la ropa oficial de Riestra es ropa deportiva de la marca Adidas sin estampar. Sí, aparentemente lo que dicen y dirían mucha gente es que la ropa que usa Riestra, ropa deportiva de running Adidas de color oscuro, la cual llevan hasta las oficinas oficiales de Riestra y ahí se estampa con el nombre de los jugadores. Mismo caso, hoy también no es parecido, pero tiene similitudes. Defensa y Justicia, Talleres, que es un grupo mixto, Defensa y Justicia, que está muy influenciado por Bragarnik, uno de los mayores managers del fútbol argentino, el cual tiene básicamente su firma, tiene a más de 600 jugadores en el fútbol argentino, y no contando los fútboles en Europa, porque ha tenido grandes futbolistas en Europa, el señor Bragarnik. Pero todo nos empieza a hacer un ruido que verdaderamente genera un run inesperado. Volviendo también un poco al 2025, cerrando esta etapa en donde Tapia se peleó el día de ayer con todos los equipos, dándole un nuevo trofeo a Rosario Central. Y a ver, no quita el mérito que Rosario Central ha sido un buen equipo durante todo el año, pero la forma como se le explicó a los demás presidentes del club y cómo se tomó la decisión generó mucha revuelta. Verdaderamente muchos dicen que el fútbol es de los socios, y la verdad parecería que hay dueños del negocio, que hay otras personas involucradas, que hay factores que dirimen al fútbol. Pero yo mucho más no te puedo contar. Te invito a que mires un poco de fútbol. Y te invito también a que, si te gustó todo esto, le des like y nos vengas a ver los streams, que ahí la pasamos mejor y lo vemos todo en vivo. Gracias, nos vemos en el próximo video.